El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Lunes 18 de julio del año 2022. Honramos la memoria de Nelson Mandela, quien este día se conmemora a través del sistema de Naciones Unidas el Día en honor a Nelson Mandela, un luchador por la paz, por la solidaridad, por la fraternidad, por el amor al prójimo, una persona que estuvo detenida, preso 27 años y siempre tuvo la esperanza de poder ayudar al sistema de privados de libertad en el mundo y lo consiguió. También es una persona que se debe de recordar y conmemorar porque siempre tuvo una sonrisa en sus labios. Nelson Mandela estuvo preso 27 años, pero fue más libre que cualquier otro ser humano. Su sonrisa, su amor y solidaridad nos deja un tremendo legado para continuar llevando la paz, la armonía y acordándonos siempre de los que se encuentran presos. Desde Temas y Debates honramos la memoria de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica. En esta oportunidad también damos continuidad a un tema que durante las últimas 72 horas ha cubierto noticias de todos los medios de comunicación y multiplataformas de redes sociales, lo que se ha denominado la crisis del fútbol salvadoreño. No hubo fútbol, no rodó la pelota el fin de semana anterior. Cientos de vendedores, de personas que dependen de la economía del fútbol, no pudieron llevar los ingresos a sus familias, pero también 70 clubes, equipos de las 3 ligas federadas, más de 2.300 familias corren riesgos de que su estabilidad quede en el limbo. Y por eso Temas y Debates trae este tema para que usted pueda recibir la información y se forme su propia opinión. Iniciamos esta serie de programas con el licenciado Vicente Orlando Vázquez, abogado y notario de la República, docente universitario, quien fue también representante de Club Deportivo Águila en el año 2012 y además expresidente de la Segunda División. Una voz autorizada, un conocedor de la ley deportiva y de la legislación también de la Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA. Licenciado Vázquez, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Temas y Debates. Gracias, Ricardo. Ya días de verte en tu programa. Hoy, esta noche, vamos a hablar de lo que mucha gente está interesada en saber, especialmente de esas consecuencias que se producen en el fútbol a raíz de las decisiones que se toman por entes federativos, por entes gubernativos, que a veces, como tú bien lo dices, trastocan la economía familiar de mucha gente que depende de este deporte y que en El Salvador desgraciadamente no nos ha dado en los últimos años felicidad, nos ha dado más tristeza que cualquier otra cosa y pues estamos a la orden para cualquier consulta. Licenciado Vázquez, quiero aprovechar el espacio, el tiempo con usted como un conocedor de la legislación deportiva, pero también como abogado y notario de la República. Es importante también conocer que usted pueda hacer un resumen sucinto de cuál es la situación en la Federación Salvadoreña de Fútbol luego del allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República con el apoyo de las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil la semana anterior al albergue, a la Federación, a las instalaciones del complejo deportivo. Ricardo, el problema en el fútbol hay que tratarlo sobre la base de los últimos 15 años, para que veamos cómo anteriormente nuestro país había asistido a 2 mundiales.
Ya desde 1982 que llegamos a España, tú te das cuenta que para hechos más cercanos no hemos tenido buenas referencias. Y este es producto de cómo el país ha sido administrado en la parte deportiva. Primero teníamos una ley del deporte que establecía, ¿verdad?, que el deporte tenía que ser administrado por una Federación Salvadoreña de Fútbol, que era un ente nacional. Y esto, tú te recordarás en el tiempo del señor Humberto Torres, que fue prácticamente el último presidente con una ley del deporte, ingresa al tintero de la administración federativa el señor Rodrigo Calvo. Tenía un gran apoyo Rodrigo Calvo del señor presidente de la República de aquel entonces, el señor Tony Saca. Rodrigo prácticamente fue impuesto por el ejecutivo de ese entonces, y esto pues lo conoce mucha gente. Cuando el señor Beto Torres iba a comparecer a una elección, prácticamente se manejaba que ya se le había decretado una orden de captura, y esto es para que él no llegara a formar parte de un proceso de elección de la federación que se iba a elegir. Entonces tuvieron que negociar. ¿Qué es lo que ocurre la semana pasada? En base a la situación de la crisis a la que ha llegado el fútbol, llega a Fiscalía, la administración en la Federación Salvadoreña de Fútbol por Hugo Carrillo no ha sido transparente, no ha dado cuenta absolutamente a nadie. Muy contentos los aficionados, muy contentos los salvadoreños, muy contentos la gente que reside en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, cuando se dan cuenta, ¿verdad?, que el hermano del presidente de la República, que administra prácticamente el Ministerio de Deportes del país, que es el INDES, empieza, ¿verdad?, a reclamar, como reclaman muchos aficionados, la falta de resultados, la falta de transparencia, la falta de trato para los jugadores. ¿Por qué? Porque el acabose es que nuestros jugadores llegan a jugar un partido de eliminación y te das cuenta que cuando llegan a Estados Unidos, en un lugar donde hasta nieve caía, los jugadores no tenían equipamiento para poder hacerle frente a esa situación. Entonces, todas estas cosas han motivado que los aficionados, que cualquier persona se sienta, ¿verdad?, se sienta negativo con la administración del señor Hugo Carrillo y de las personas que tiene en el Consejo Administrativo de la Federación. ¿Cómo llegan ellos? Llegan sobre la base de esos estatutos que fueron creados por el señor Rodrigo Calvo y que tienen mucha historia. El señor Rodrigo Calvo en ese tiempo, tú recordarás, cuando a él lo nombran, con el apoyo total del señor presidente de la República, hace lo que él quiere en la federación. El contacto directo que tiene con CONCACAF y con FIFA le permitió a Rodrigo poder hacer y deshacer en la federación, poder incluso, en última instancia, hasta desintegrar su mismo comité ejecutivo. Es decir, él desintegró el comité ejecutivo que él tenía. ¿Por qué? Porque ya él no se sentía apoyado de sus mismos miembros del comité de los 7 que le acompañaban. Esa es una historia que hay que recordar. FIFA entonces le nombra un delegado, ¿verdad?, que es de enlace, un señor de apellido Mauricio Caballero, viene y ellos inventan esto de los nuevos estatutos. Se deroga la ley del fútbol como una ley creada por la Asamblea Legislativa, especialmente del fútbol. Por eso digo del fútbol, no del deporte, porque hoy hay que entender que lo que se ha creado es una ley general del deporte que obliga a las asociaciones deportivas a inscribirse en un registro nacional que lo administra el Instituto Nacional de los Deportes. Ahí hay que hacer un parangón. ¿Por qué? Porque no nos podemos confundir como se ha confundido en este momento la gente del INDES. No digo su presidente. ¿Por qué? Porque el presidente del INDES tiene asesores legales, tiene gente que le acomoda su agenda, tiene gente que le dé el trato deportivo, tiene gente que le dé las consecuencias que pueden producirse, gente que debe de conocer del fútbol. Y desgraciadamente lo que se está viendo en este momento es que la gente que asesora al presidente del INDES en materia deportiva y especialmente en conocimiento de legislación deportiva o no saben o desconocen o no quieren conocer. O sea, ahí va a haber en su momento
que son ellos los que van a tener que dar respuesta a esas circunstancias. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los estatutos FIFA tienen una vigencia, ¿verdad?, de derecho internacional. O sea, FIFA, a través de sus estatutos, es clara. FIFA dice, nosotros no le pedimos a los países que se integren a FIFA. Son los países los que le piden a FIFA que se integren a él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El equipo de un país que quiera participar en una eliminatoria internacional organizada por FIFA tiene que someterse a esos estatutos. Y entonces FIFA crea unos estatutos modelos para todos los países. O sea, en mínimo, FIFA es responsable de las leyes nacionales de los países. En este caso particular, lo que hace la Comisión de Ética y de Disciplina de FIFA en pretender conocer de la responsabilidad de dirigentes deportivos del fútbol, no tienen competencia, lo digo jurídicamente hablando, no tienen competencia. No quiere decir esto que yo no diga que sea bueno que a Hugo Carrillo y al comité ejecutivo actual hay que sacarlos a como dé lugar. Es que no se puede. Hugo Carrillo el sábado anterior pretendía ganar las elecciones de un nuevo comité ejecutivo para estos 4 años que vienen, en una forma de elección totalmente ilegal. ¿Cómo se propone, por ejemplo, Hugo Carrillo para llegar el sábado pasado ya a proponerse como presidente de la federación? Llega, él arma una reunión donde 6 equipos de la primera división no están, le piden a la federación que señale una nueva fecha para realizar esa elección y que los delegados de la primera división que iban a llegar como propuestos tendrían que salir del consenso de los 12 equipos. Pero Hugo Carrillo no hace eso. Hugo Carrillo agarra sus 6, de los 6 se propone él y el presidente de Jocoro, y los otros 4 que sobran votan por ellos 2. O sea, perdón, ¿es legítima esa elección, Hugo Carrillo? O sea, ¿está legitimada? La respuesta es no. Dejó fuera otros equipos. Y esto es producto de que la primera división está dividida. Hay 6 equipos por un lado y 6 equipos por otro. Si tú te das cuenta, el señor presidente de la primera división, que el día de ayer se saltaba el conocimiento deportivo de las leyes, amenaza a los árbitros con llevarlos a la fiscalía. Perdón, hay que decirle al presidente de la primera división que la fiscalía no está para averiguar los problemas que se tienen entre ellos. La fiscalía está para investigar delitos, para promover la acción de los delitos. Para eso está la fiscalía. ¿En qué se pudo haber basado el comunicado de la primera división para amenazar a los árbitros que acudirían a interponer un aviso a sede fiscal? Aquí hay un cúmulo de factores que mucha gente ignora, pero que es necesario explicar. Ejemplo, en la primera división, últimamente el que ha llegado a asesorar al presidente de la primera división es un abogado conocido en las ligas del deporte que se llama Moisés Ramírez. Moisés Ramírez era de todo este tiempo el jurídico de la federación. Ahora es el asesor de la primera división. Entonces nos complicamos cuando traemos gente comprometida. Y entonces se le dice al señor presidente de la primera división qué debe de hacer por parte de un abogado que supuestamente conoce del deporte. ¿Y qué es lo que no se puede entender? Que siendo Moisés Ramírez compadre de todos esos miembros de las ALFAS, porque Moisés Ramírez ha sido siempre el número 15 de las ALFAS, el número 15. Las ALFAS tienen 14 representaciones departamentales, uno por cada departamento, pero tienen uno más. Ese uno más siempre ha sido Moisés Ramírez. Es decir, el coordinador de las ALFAS, Moisés Ramírez, ahora es el asesor de la primera división. Entonces, no logro entender cómo es que Moisés Ramírez, siendo, como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad?, cuca de ese entorno, puede asesorar al presidente de la primera división
que salga con esa rabasada. O sea, yo digo, bueno, soy presidente de la segunda división, si los árbitros no vienen, los voy a ir a denunciar a la fiscalía. Díganme, ¿cuál es el delito? O sea, hace caer en pena al presidente de la primera división. Y por eso les decía yo en su momento, hay que buscar las personas que le puedan hacer saber mejor, y como me refería antes, en el caso del presidente del INDES, también debe de asesorarse. Cuando él se hace acompañar de un abogado español que viene y lo primero que dicen es que le van a pagar 3.000 y tantos euros, perdónenme, aquí hay mejores abogados, les decía yo, que conocen mejor del tema y que no es tan complicado como Moisés Ramírez. Entonces, ¿cuál es el problema ahí que tenemos en materia de fútbol? Una lucha de poder. Entonces, cuando el presidente del INDES inicia las acciones para tratar de sustraer a todas estas personas que viven del fútbol, por ejemplo, Emerson Ábalos es una persona que en San Miguel maneja las alfas como si que fuera algo propio. Fíjense que él se viene para la federación y deja a un hermano administrando o hermana administrando la alfa de San Miguel. Y luego, todos los parientes empleados dentro de las alfas. Hoy, este día por la mañana, si ustedes vieron, aparecía el sindicato de la federación denunciando que no se les permitía el ingreso, pero decía el secretario y el abogado de la federación que son 115 personas las que laboran en la federación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la federación se ha convertido en un grupo de amigos donde contratan a todos sus familiares, y por eso es que no se puede tratar a los jugadores en equiparlos, en alimentarlos, en darle mejores convivencias para su competencia. ¿Por qué? Porque tienen que invertir más en otro tipo de responsabilidades, y esto le está haciendo mucho daño al fútbol. Pero a quien le corresponde administrar esto, que es al comité ejecutivo, ellos han sido cómplices y ejecutores de esas actividades ilícitas, porque esas son arbitrarias. Ya si son delictivas o no lo va a determinar la Fiscalía General de la República. Yo en mi haber tengo a entender que probablemente tengan muchos problemas. La federación no ha sido transparente en el trato de la carga impositiva. La Asamblea General del Fútbol es más responsable aún, y en la Asamblea General del Fútbol hay aproximadamente 48 miembros que también son responsables. Muchas gracias, licenciado Vicente Orlando Vázquez, por esta aproximación de esta revisión histórica desde la expresidencia de Rodrigo Calvo Hidalgo y don Beto Torres, cómo se generaron todas estas situaciones hasta llegar a julio del 2022. Al regresar, más de los aspectos jurídicos, legales y deportivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol y nuestro fútbol en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos dedicando estos programas al fútbol profesional, a nuestra liga, la primera división, el fútbol salvadoreño, que tanto nos entusiasma y que genera también trabajos directos e indirectos. En esta oportunidad, el licenciado Vicente Orlando Vázquez, abogado y notario de la República, ex representante de Club Deportivo Águila ante la primera división y ex presidente de la segunda división del fútbol profesional. Licenciado Vázquez, llega a Fiscalía General de la República, allana las instalaciones y se acusa de dos delitos: administración fraudulenta y lavado de dinero. ¿Podría definirle a nuestros televidentes y cibernautas en qué consisten estas calificaciones delictivas? Claro, Ricardo.
La administración fraudulenta tiene que ver con la administración de una asociación, alguna empresa, una sociedad, y que la administración pueda ser lo más correctamente posible. Cuando ya esa administración, por las personas que la dirigen, no lo hace de conformidad con las buenas prácticas, es decir, una persona que administra una cosa que no es propia, tiene que administrarla mejor que como si lo fuera, y allí hay un gran problema. Los señores de la FEDFUT nunca han administrado la federación como si fuera ajena, sino que como que si fuera propia. Primero, contratan a quien quieren de la familia, o sea, no dan cuenta de lo que realizan, invierten fondos en cosas que no son necesarias, olvidan el objeto para el cual ha sido creada esa organización. Y es lo que yo decía, bueno, si vamos a estar más preocupados por pagar la planilla de empleados y vamos a dejar por fuera a los jugadores, entonces en la federación no se sabe qué es lo que se hace. ¿Por qué? Porque el objeto primordial de la federación es administrar el fútbol y dirigir las asociaciones en diversidad de categorías, pero con un objetivo primordial. ¿Cuál es? Crear selecciones nacionales. Nuestras selecciones nacionales no tienen desarrollo por la forma como se dirigen. Tú te das cuenta, llega la fiscalía a averiguar cómo es que han manejado. Solo te vas a dar cuenta en la primera situación, es que en el fútbol la carga impositiva la adquiere la federación. Y yo no puedo venirte a pedir trabajo a ti y decirte, mira, la renta la vas a pagar tú como empleador, y la federación lo admite. O sea, eso no es correcto, no es legal. Se especula que en esta y en otras administraciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol ha sido la federación la que ha pagado la renta que le corresponde pagar a los jugadores. En todas. Desde Rodrigo Calvo, el señor Carlos Méndez Flores, el que está detenido allá en Estados Unidos, Reinaldo Vázquez, el de Jorge Rajos, y todo de aquí para acá. Tú te das cuenta, la federación adquiere la carga impositiva. Y con no decirlo, por eso es que cuando sorprendentemente Hugo Carrillo dice, mire, federación, hagamos una cosa, ya no le recibamos dinero al Estado para que no nos estén contabilizando, para que no nos estén auditando. Bueno, ¿quién no quiere recibir $500,000 al año en el presupuesto general de la Nación? Y eso es lo mínimo, porque ahí terminaron. Anteriormente eran $750,000. En el tiempo del señor Tony Saca era $1,500,000 que administraba Rodrigo Calvo. Hasta este momento de ese dinero no se ha dado cuenta. Ojalá y la fiscalía se extienda más a esa investigación. ¿Por qué? Porque se ha administrado indebidamente los fondos de la federación. Y cuando no hay un soporte legal, aunque exista un acuerdo del comité ejecutivo de contratar mal a una persona, y aunque haya el convenio de la Asamblea General del Fútbol de aprobar un presupuesto y los gastos en ese año, eso no es legal. Bueno, ustedes ya vieron que en materia de funcionarios ya hubieron finiquitos express, y eso lo hay en el gobierno, y lo ha habido en el gobierno. Bueno, ¿y qué pasa en la federación? Entonces creo yo que en esa parte va a tener mucho problema la federación. Y luego pasamos al otro tipo de delitos, que es un delito, ¿verdad?, generado, o es un delito autónomo, dependiendo de donde lo queramos analizar. El delito de lavado de dinero tiene por consecuencia dinero del Estado mal habido, es decir, dinero contaminado, para pretender blanquearlo. Viene dinero, no lo declaran, asumen que en la federación han hecho cierta actividad, si algunos directivos ahí ni llegan, y otros solamente están pendientes el día martes para ir a cobrar la dieta. Y eso de sorprender la buena fe de una asociación, de
pareciendo que prestas un servicio y no lo prestas, tú te das cuenta, en la federación solamente aparecen 2 personas, Emerson Ábalos y Hugo Carrillo. De los demás no te das cuenta qué hacen. No Cuando aparecen. FIFA hace la transferencia desde sus cuentas principales, debo de asumir que en Suiza, hacia las cuentas de la Federación en El Salvador, hay una operación, hay una transacción. Claro. Debe de existir una alerta en el sistema financiero por esos montos que no son usuales en las transferencias en El Salvador. Esa transferencia de los fondos FIFA a la federación es sujeta de impuestos, licenciado Vázquez. Claro que debe de haberlo. ¿Y esto es por qué? Veamos hasta este momento si verdaderamente la federación tiene, ¿verdad?, como una organización no gubernamental, la autorización de la exención de impuestos. Hay algún tipo de actividades que no se pueden exentuar de impuestos. Y ahí ellos, cuando reciben este dinero, si tú te das cuenta, de repente aparecen diciendo FIFA nos mandó tal, pero no dicen en qué se invirtió. Entonces, este blanqueo de tratar de obtenerlo, que viene de una fuente legal, pero cuando ellos a través de una actividad anómala lo contaminan y luego a través de salarios, de dietas o de gastos de representación lo introducen al tráfico jurídico, ya viene blanqueado. Entonces, se especula, licenciado Vázquez, que los jugadores en diferentes administraciones, no solo en la actual, han exigido que se les pague en efectivo las bonificaciones, los premios, para no dejar rastros. Claro, los jugadores siempre buscan la mejor opción para ellos. Acá mucha gente dice, no, es que los jugadores son los más perdidos. No, el problema es que son ellos mismos los que permiten que el empleador posteriormente se aproveche de ellos. ¿Por qué? Porque si el empleador, que es el equipo, si es la federación, realiza el descuento de estos impuestos, los remite al Ministerio de Hacienda o a las entidades de protección social que se tienen, el jugador va a estar bien protegido. Pero ¿cuál es el problema? A veces el jugador, cuando pide que se le paguen esos términos, no se da cuenta que él mismo se desprotege. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ese dinero que se deja de controlar es el que le va a hacer falta hoy a la administración de la federación para poder dar cuenta. ¿Por qué? Porque asumen contratos, incrementan los precios en el contrato, crean fondos o cuentas y algunos rubros que no son ciertos. Eso es parte de la actividad criminosa, de contratos criminalizados que llegan al tráfico jurídico, y eso es delito, y eso es una fuente de lavado de dinero en el país. Fíjense que, si tú te recordarás, y tú que sabes mucho de seguridad, aquí en El Salvador hubo un gran problema, que a El Salvador no se le quería certificar como un país que combatía el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque había una unidad institucional financiera de la Fiscalía General de la República que dependía directamente del Fiscal General de la República. Y entonces, la regla Gafi, que son acuerdos de carácter internacional, ¿ya?, que le exigen al país acreditado que tiene que cumplir una serie de requisitos. Este es un parangón. Esto de las reglas Gafi es un parangón como las reglas de FIFA. Ese es un parangón similar. Solo que FIFA tiene su sede en Suiza y que la Gafi la tiene en París, Francia. Esa es la única diferencia. ¿Y qué? Que son acuerdos multinacionales, son acuerdos entre países, que los países quieren estar acreditados al Gafi en materia financiera y en el fútbol a FIFA en materia deportiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gafi le dice, mire, tú tienes que cumplir esto. En El Salvador, si tú te dabas cuenta, el señor presidente de la República no tenía correlación con la asamblea anterior, pero al final, la asamblea anterior tuvo que resolver lo que se le pedía por la Gafi a los diputados anteriores. Licenciado Vázquez, el delito de lavado de dinero necesariamente tiene que generar un delito previo, o es un delito
considerado autónomo? Por eso decía, el delito de lavado de dinero se puede ver de ambas perspectivas. Producto de un hecho generador que puede ser otro delito o puede ser autónomo cuando no se da cuenta de el origen lícito de esos fondos. Allí evasión de impuestos sería... Evasión de impuestos es un hecho generador. De lavado de dinero. De lavado de dinero. Administración fraudulenta es un delito que puede generar lavado de dinero. O sea, narcotráfico es otro delito que puede generar. En este caso particular, el delito de lavado de dinero es un delito pluriofensivo. O sea, afecta la libre competencia, afecta el comercio, afecta la seguridad económica, afecta la seguridad jurídica, crea capitales que pueden generar desequilibrio en el normal comercio nacional e internacional, genera beneficios sobre otros. ¿Por qué? Porque pueden abaratar precios, porque pueden monopolizar acciones, por todo. Entonces, por eso explicaba, en materia de carácter internacional, Gafi dijo, miren, tienen que cumplir estos parámetros. Fíjense por qué llamaba a colación este tema. En julio entraron en vigencia nuevas, ¿verdad? Requisitos establecidos para El Salvador. Y el señor actual fiscal general de la República acaba de crear, por acuerdo, ¿verdad?, del fiscal general, nuevas reglas que debemos de cumplir los abogados, nuevas reglas que deben de cumplir las asociaciones no gubernamentales, las sociedades, y que cuando un abogado o un notario haga una escritura por un monto de dinero de X cantidad, está obligado a llenar un informe y hacerlo llegar a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para tener control de lo que ocurre. Yo me pregunto, ¿habrá mandado algún informe la Federación Salvadoreña de Fútbol a la Fiscalía cuando los medios de comunicación le piden un informe a la Federación? ¿Qué era lo que decían en defensa? No, es que la Federación no es un ente público, es un ente privado, entonces no podemos dar información, aún ignorando que ya la ley establece que cuando una institución, por muy privada que sea, reciba bienes públicos, está obligada a dar transparencia. ¿Y cómo se da transparencia? A través del acceso a la información. Pero pregúntenle al señor Carrillo cuántas veces se le pidió por los diferentes medios de comunicación, radio, prensa y televisión, y jamás tuvieron cómo dar respuesta. Es más, hasta se les ha procesado civilmente para ejecutarlos por no dar información. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y aquí sí un llamado para el INDES, que hoy este día por la mañana iniciaba un campeonato nacional de fútbol, que el INDES no pierda el objetivo para el cual los fondos del Estado en materia de deportes son formativos. Yo veía que hasta de risa sirve que esta nueva liga va a tener hasta extranjeros que ya están hasta con muletas. Entonces, perdón, si el INDES quiere verdaderamente mejorar el fútbol, señores, ustedes que asesoran al señor presidente del INDES, díganle lo correcto, díganle que en materia formativa el Instituto Nacional de los Deportes, el INDES, puede a través de las municipalidades hacer crecer el fútbol, pero con jóvenes nacionales, con categorías menores. ¿Por qué? Porque la competición profesional está en la Liga Mayor y está administrada ya por la Federación y es parte de la FIFA, donde no tiene competencia un país, porque FIFA prohíbe la intromisión de organismos del Estado en organismos deportivos. Licenciado Vázquez, este delito de lavado de dinero puede generar también una investigación hacia la primera división. Estadios vacíos, estadios sin aficiones, no se extiende boletería, no se extiende factura, la liga no informa desde hace años la asistencia y las taquillas a los escenarios deportivos, no se conoce los patrocinios que las empresas conceden a los equipos en la primera división. Tenemos un nuevo dueño de uno de los equipos más tradicionales en el país,
se desconoce la operación, si se han pagado los impuestos. Este tipo de operaciones también podrían ser generadoras de actividades de lavado de dinero. En materia de deportes, todas las asociaciones que se destinan para administrarlo son organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, sin fines de lucro, o sociedades privadas. En este caso, en materia de sociedades privadas, hay un régimen contable que deben de cumplir. En materia de organismos no gubernamentales, por eso es que el INDES está pidiendo el registro en ellos, que es lo que la federación no quiere, que es lo que la primera división no quiere, es por lo que se ha generado esta discusión. Y bien la pregunta que me haces, ¿por qué? Porque en primera división, por ejemplo, yo te puedo hablar realmente de lo que nosotros hicimos en Club Deportivo Águila. Nosotros teníamos un auditor contable que cubría toda la información que nos requería el Ministerio de Hacienda, porque habían rubros que no estaban exentos, habían otros que sí. Entonces, cuando se tenía que pagar la carga impositiva, nuestro contador realizaba toda esa actividad, se presentaba al Ministerio de Hacienda y ahí está el acto de publicidad. Si Fiscalía quiere saber, solo se remite al Ministerio de Hacienda y ahí puede determinar. ¿Por qué? Porque a veces, en el caso particular, por ejemplo, este equipo tradicional de San Salvador, que asumo que es Alianza, debe dar cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de su junta directiva está el señor Ernesto Valgo. Ernesto Valgo es miembro de la junta directiva de Alianza y es miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, ¿cuál es el problema? Están relacionados, pero lo difícil es, que es lo que uno no puede comprender en lo deportivo, es que el presidente de la primera división es el presidente de Alianza y el presidente de Alianza en contra de la federación donde está el señor Ernesto Valgo. Entonces, perdón. Y la administración como tal involucrada con el principal patrocinador de la primera división. Luego ese es el otro tema. Luego vemos la parte de los patrocinios. Ahí en la federación, el señor Hugo Carrillo no ha sido honesto, no ha querido entrar a conocer de temas que sanean el fútbol. Lo que tú me dices es lo que se escucha en todo el ámbito del fútbol, es que hay una persona que tiene 3 equipos y FIFA no permite, ¿verdad?, la diversidad de propietario, la multipropiedad, de propietario en una institución. Eso es lo que se denomina multipropiedad. Y el señor Carrillo y el comité ejecutivo de la federación no han querido entrar a ese tema. La primera división no dice nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ensuciando la competencia. Es lo que ocurrió cuando nosotros nos separaron de la segunda división. ¿Por qué nos separan a nosotros de la segunda división? Porque nosotros abogábamos por un repechaje. En este repechaje se daba la transparencia, es decir, que un equipo en 9º lugar de 10 que habían no podía dejarse ganar o perder, porque en el repechaje el equipo de segunda división podía bajarlo. Y esto le ocurrió prácticamente a la Alianza cuando fue a pelear un repechaje con un equipo de Hilo Vasco. Entonces todo esto tiene su historia. Sin duda estamos aprendiendo mucho sobre legislación deportiva y sobre las acusaciones de los 2 delitos sobre los cuales se desarrolla el allanamiento en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El licenciado Vicente Orlando Vázquez, abogado, notario, ex representante de Club Deportivo Águila y ex presidente de la segunda división, nos está ilustrando sobre el tema. Al regresar, conoceremos cuál es la proyección, qué vislumbra, qué le dice el olfato deportivo y jurídico al licenciado Vázquez sobre lo que viene para los próximos días. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un saludo fraterno para todos nuestros televidentes en señal abierta. El tradicional antenita de conejo a nivel nacional
De frontera a frontera, de norte a sur, Canal 67, El Salvador TV. Además, a nuestros amigos de los cables Tigo y Claro, y a nivel internacional en nuestras multiplataformas de redes sociales. Salvadoreños que residen en el exterior, pendientes de su liga, pendientes del fútbol y extrañando el fútbol de la primera división. Licenciado Vázquez, la Federación Internacional de Fútbol Asociados, muchas personas lo desconocen, no lo creen, pero tiene más poder incluso que Naciones Unidas. Es un imperio financiero y es vertical, su gobierno es vertical. ¿Por qué se oponen tanto a que se homologuen los estatutos de una nación, de una regulación deportiva a los de FIFA? Ricardo, a manera de ejemplo, ¿verdad? Yo siempre cuando me preguntan así los amigos, yo les contesto bien fácil. Si tú te das cuenta, Estados Unidos es la nación poderosa y una de las naciones poderosas del mundo. Pero ante el Vaticano, los presidentes de Estados Unidos llegan y se hincan. Lo mismo ocurre con FIFA. Ante FIFA, cualquier presidente de cualquier país llega y se hinca. Y eso molesta cuando se dice, como lo estoy diciendo en este momento, porque las comparaciones son odiosas. ¿Qué ocurre? El derecho internacional nos ha enseñado que los países se rigen a través de acuerdos, convenios o lo que ha ocurrido en este caso, ¿verdad? Estatutos. FIFA, decía yo al principio, ha creado estatutos para que todos los países tienen que someterse a ellos. ¿En qué forma? Bueno, vaya, porque traía de ejemplo el caso de que el INDES con la Comisión de Ética y de Disciplina no tiene competencia, porque FIFA tiene un tribunal de solución de disputas, el tan famoso TAS. Ahí ustedes pueden ver, ahí se han sancionado dirigentes deportivos a nivel internacional, incluso hasta los dos que acaban de salir exonerados de varios delitos, allá Joseph Blatter y el otro gran jugador francés, Michel Platini. Estos fueron sometidos a tribunales de FIFA. Aquí en El Salvador, el primer tribunal local es el tribunal disciplinario. O sea, la federación tiene su propio tribunal disciplinario. ¿Cuál es el problema? Que el tribunal disciplinario no puede juzgar a los miembros de la federación. ¿Quién lo juzga? A la Asamblea General. Pero acá la Asamblea General del Fútbol no ha querido hacer su papel. Son ellos mismos los que los reeligen. Bueno, te repito, Hugo Carrillo ya iba para 12 años prácticamente. Ya es su tercer periodo, estuvo varios ahí. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Emerson Ábalos. O sea, no hay más gente, pues. Si los miembros del comité ejecutivo de la federación actual o las anteriores cometen un delito en la legislación del Código Penal y Procesal Penal, ¿FIFA interfiere en ese nivel o solo en lo deportivo? No tiene competencia FIFA, no tiene competencia FIFA. Ahora, ¿verdad? En lo que pasaba, el INDE ya tenía acurrucado, así en buen salvadoreño, a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Solo se esperaba estos 15 días que faltan para el 31 de julio, y en estos 15 días yo te digo que Fiscalía ya tiene un resultado de las acciones acontecidas al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y es que con solo que no hayan pagado impuestos, ya se le llega una certificación allá a FIFA, miren, estos son los responsables, díganos qué hacemos. Y Fiscalía va a iniciar las acciones penales pertinentes, y una persona con antecedentes penales de conformidad a la reglamentación de FIFA, que son estatutos, una persona con antecedentes penales no puede participar en una elección. Licenciado Vázquez, la Asamblea General del Fútbol es la máxima autoridad en El Salvador en materia de fútbol. Ha recibido al menos 3 informes del actual Comité Ejecutivo de la Federación. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no se han manifestado? Si existe administración fraudulenta, ¿por qué la misma Asamblea del Fútbol no ha dicho nada y ha levantado la mano de manera unánime aprobando los 3 reportes anteriores? Es lo que yo te comentaba, cuando nosotros formamos parte
de esa Asamblea General del Fútbol, allá por 2011, nosotros como segunda división no votamos por los estatutos. Y además de eso, a mí me correspondía ser miembro de la FEDFUT, yo no acepté el cargo, porque sabía que había complicaciones. De ahí tú te das cuenta del FIFA Gay, hay nacionales ahí involucrados, FIFA tiene unos números ahí de personas que después de Reinaldo Vázquez aparecieron complicadas en delitos. Reinaldo Vázquez ha pagado allá algunos delitos y aquí algunos delitos que no tienen nada que ver con lavado de dinero, que la Fiscalía va a tener que verlos posteriormente. ¿Por qué? Porque allí hubieron venta de derechos de televisión y de radio, y aquí es bien importante, ojalá y primero Dios, el señor fiscal general vea que los derechos de transmisión de la federación debe de ser como en otros países, que los pueden accesar cualquier medio para proliferar el deporte y para promoverlo. ¿Por qué? Porque la selección nacional debe de ser de bien común, no de bien privado como lo están utilizando actualmente en la federación. El señor Carrillo ha extorsionado dueños de medios. O sea, si en tu radio, si en tu canal entrevistas a fulano de tal, no vas a poder transmitir. O sea, perdón, discúlpenme, esta no es la casa del señor Carrillo. Si la selección es de todos, probablemente la crítica que se le haga sea constructiva y él pueda reparar y mejorar en la administración del fútbol. Pero ellos han hecho cualquier cosa, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que decir que los derechos de transmisión de la selección son para los salvadoreños, que cualquier salvadoreño. Tú te das cuenta, a veces juega la selección y no hay partido porque el canal más fuerte en transmisión de deportes tiene una novela. O sea, perdón, no estoy atacando ningún medio, estoy diciendo la verdad. Medios pequeños no pueden obtener derechos de la selección nacional. Como que esa práctica de valores agregados, un locutor deportivo no puede dar con su Facebook, con su radito, con sus medios de poder transmitir, obtener un beneficio y poder transmitir allá en el cantón, allá en la colonia, donde sea. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque con esa mentira de que la federación es pública, se hace cualquier cosa. Fíjate cómo es de difícil. Cuando la selección juega, ¿quién cubre toda la seguridad? ¿El Estado? La Policía Nacional Civil. ¿De quién es ese dinero? Del pueblo. Pero si tú llegas a pedirles cuenta de cuánto ingresaron, te dicen que no. ¿Por qué? Porque el evento es privado. Pero igual en los conciertos, pero los gastos, licenciado Vázquez. Pero en los conciertos, como te repito, ya ahí es pero no le pagan a la policía. Ya es una gratuidad de la policía. La policía debería establecer que si una sociedad, una empresa quiere traer eventos, pues que pague su propia seguridad. O sea, no puede estar defalcando los bienes del Estado. Y eso es lo que ocurre con la federación. Entonces, y tú te das cuenta que eso es lo que ocurre. Fíjate qué bonito. Socializan los gastos, pero los ingresos los privatizan. Entonces, ojalá y el señor del INDE, ¿verdad?, como administrador del deporte en el país, pudiese, en materia de legislación deportiva y especialmente en la Ley General del Deporte, establecer esas limitantes. ¿Por qué? Porque la Ley General del Deporte está dentro del estimado que FIFA respeta, porque FIFA es respetuosa de la legislación nacional. O sea, si a FIFA le demuestran que estos federativos han hecho lo que han hecho, porque es verdad, perdónenme, solo vayan y se van a dar cuenta y pidan ustedes quiénes son los empleados de X asociación departamental de las ALFAS y van a ver usted que el presidente de Cuscatlán tiene empleados los hijos del presidente de la Unión, el presidente de San Miguel tiene empleado a los de Morazán. Es que ese es un coto de casa y ha ensuciado el fútbol nacional. Licenciado Vázquez, hemos llegado al final del programa. Le agradezco mucho su participación, su orientación, la información para nuestros televidentes y cibernautas. ¿Qué le dice su experiencia y su olfato como legislador, como abogado,
como jurista, como exdirigente deportivo y como aficionado? ¿Qué es lo que cree que va a suceder? Ricardo, el agradecido soy yo por la invitación al programa. Agradecido totalmente. Yo de temas del deporte, especialmente el fútbol, casi me he limitado por la honestidad tuya y sinceridad que siempre hemos tenido. Acepté estar contigo. Te vuelvo a repetir, muchas gracias. ¿Qué es lo que yo veo a futuro? Desgraciadamente FIFA nos va a desconocer. Así de categórico, claro, lo firma Vicente Orlando Vázquez. Claro, lo que ha hecho el INDES es una intromisión. Eso lo viene a recalcar este día el INDES cuando le invita a FIFA a participar en una comisión normalizadora. Es decir, el INDES está invitando a FIFA. Perdón, señores del INDES. Pero esa es una mala asesoría al señor presidente ad honorem del INDES. Claro, por eso decía al principio, ¿verdad? El señor presidente del INDES debe de asesorarse con personas que sepan del fútbol, no como lo están haciendo hasta este momento. No estoy diciendo que las cosas que está haciendo de querer transparentar el fútbol, sacando a estos señores de la federación, no sea buena. Es lo que nos tiene que convenir. Y son los únicos que pueden hacerlo. Porque tú decías, ¿y quién les dice? Es que no les pueden decir nada porque ellos extorsionan a cualquiera. Llegan a las alfas, apartan a cualquier grupo y ponen al que ellos quieren. Entonces la gente se ha sometido, son cómplices a no hacer absolutamente nada para mantener el cargo, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Yo en lo personal creo que las decisiones que está tomando el INDES están dando lugar a esa consecuencia, a que en El Salvador FIFA nos vaya a desaparecer, que tantos equipos que tú decías al principio de esta entrevista no hayan tenido actividad el día sábado y domingo. Para esta semana también había actividad, para que la señora que vende las charamuscas en la cancha no tenga ingresos, para que los medios no tengan pauta, para que los locutores no tengan trabajo, para que la seguridad, mucha gente que depende del fútbol, tenga alguna fuente de subsistencia. Los árbitros que ganan por partido. No, yo muy de acuerdo con los árbitros. Los árbitros han actuado correctamente y nos guste o no nos guste, como decía. ¿Ve en riesgo la participación de nuestra tripleta mundialista? Claro, yo creo que FIFA en ese aspecto, fíjense que muchos quieren asustar con el petate del muerto. Que FIFA nos va a suspender en todo. No, FIFA es inteligente. FIFA puede rescatar. ¿Qué responsables son los árbitros? En este caso, escarapela FIFA que van propuestos con el desorden de la federación. Hugo Carrillo y su comité ejecutivo, sí. ¿Qué vislumbra usted? ¿Ve prisión para ellos? Probablemente los vayan a procesar para ellos y yo no creo que tengan una justificación. O sea, todo lo que se ha hecho en este país, desde Rodrigo Calvo para acá, tiene que ser investigado. O sea, ahí hay que aplicar los consejos de la abuelita. Las cosas ajenas se cuidan mejor que las propias. Y los señores de la federación, los que han habido, no me dejan mentir, ustedes muchos saben, y tú que has estado cerca del fútbol, te das cuenta de todo lo que ocurre y esto debe sanearse. Así es que muchas gracias. Ha sido el licenciado Vicente Orlando Vázquez, ex representante del Club Deportivo Águila ante la Primera División, ex presidente de la Segunda División del fútbol profesional, también fue víctima en su momento de la dirigencia del comité ejecutivo en su momento por oponerse a este tipo de situaciones. Agradecemos la participación del licenciado Vicente Orlando Vázquez, quien nos ha proporcionado un enfoque tecno-legislativo, jurídico, legal sobre la legislación deportiva, la figura de la FIFA y las atribuciones del Instituto Nacional de los Deportes. Seguiremos abordando esta temática porque sabemos que el fútbol es una de las prioridades y es una pasión para nuestro país y nuestra noble afición. Que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.